De los que habéis predicado en alguna ocasión, que sois bastantes aquí, pero os quiero hacer una pregunta. ¿Os acordáis del mensaje más difícil que hayáis hecho? Es verdad, un mensaje de ceremonia de entierro, claro, es duro, pero yo me refiero a mensajes que hayáis tenido que compartir aquí en la congregación, en esta o en otra. El primero, ¿eso fue duro? Bueno, fue duro simplemente por el hecho de que era la primera vez, ¿no? No, yo me refiero a que cuando preparas un mensaje, si ese mensaje realmente te duele, ¿no? Es que lo que hoy voy a compartir con vosotros, este mensaje es el que quizás puedo decir que más me ha dolido a mí. En el sentido, y tiene que ver con la canción, no me voy muy lejos ahí. Pero sí que es el que más me ha dolido porque más me ha removido en mi vida. Y este mensaje que hoy voy a compartir, ya lo he compartido en 6 iglesias, pero con esta vez será la última, obviamente creo que en mi iglesia era necesario que lo compartiera. Es un mensaje que empieza el verano pasado, justo cuando ya había tenido lo del ictus y tal, y estábamos en la iglesia de Rosas en Figueras, en Rosas, la iglesia de Filadelfia. Allí sucedió algo muy curioso. Estaba yo con el pastor y era al principio, estábamos saludando a los hermanos que venían y entró un hermano, se llama Rafael, un hermano que creo que era de los patriarcas gitanos, ¿no? Y ese hermano al saludar al pastor le dice, el pastor le pregunta, ¿cómo estás, Rafael? Y él dice, pues he venido a divertirme. Yo, así de golpe, he venido a divertirme. Lo que en serio, los hermanos gitanos son muy divertidos, pero vamos, venir a divertirse no lo capté en ese momento, ¿no? Y entonces lo dejé pasar, pero resulta que esa frase me hizo dar muchas vueltas y pensar, cuando yo vengo a la iglesia, ¿con qué actitud vengo? ¿Vengo a divertirme? ¿O vengo a escuchar la palabra? ¿Vengo preocupado? ¿Vengo con un problema bastante fuerte de esta semana? ¿O estoy preocupado por lo que pasará la semana que viene? No lo sé, pero a veces la actitud que tenemos cuando venimos a la iglesia puede ser muy diferente a cada uno de nosotros y puede ser muy, muy variada. Pero yo empecé a plantearme, ¿y cómo voy a la iglesia? Claro, al hacerme esa pregunta, empecé a pensar qué es la iglesia, o cuál es la visión que yo tengo de la iglesia, o cuál ha sido la visión que he tenido a lo largo de mi vida sobre la iglesia, ¿no? Y aquí es donde realmente empezó la parte más seria, más dura, más difícil para mí. Porque tuve que empezar a pensar, a reflexionar. Yo he nacido, este año, si Dios quiere, haré 69 años. Pues son 69 años de iglesia. Nací en un hogar creyente. He nacido y he seguido viviendo en la iglesia, la raíz de donde vinieron mis padres, con los diferentes lugares donde he estado hasta llegar aquí. Pero toda mi vida ha sido una vida en la cual he convivido, he podido experimentar lo que es la iglesia. Yo no voy a hablar de vosotros, porque sé que cada uno habrá tenido una experiencia muy concreta, sobre todo porque venís de iglesias muy diferentes. Y la visión que tengáis, la experiencia, cada uno sabe cuál es. Pero para no involucraros a vosotros, yo simplemente quiero ponerme yo y explicaros cómo han sido las diferentes visiones que yo he tenido de la iglesia desde el principio. Nací en una de ellas, he podido estar y ver y conocer muchas congregaciones. Por suerte, por desgracia, he tenido que estar 40 años de pastor anciano, que eso duele mucho, muchas veces porque ves más cosas de las que te gustaría ver, ¿no? Pero en todo este tiempo, tengo que decir que he sido muy bendecido, pero a la vez también he sido herido. Buenos días, damos la bienvenida a nuestros hermanos Collins y familia Urco. Encantado de que estéis aquí. Ya no digo que sintáis en vuestra casa porque estáis en vuestra casa. Bien, entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo, he sido bendecido, pero también he sido herido. Ha habido hermanos, pastores que me han hecho mucho daño.
¿Cuál era la visión que yo tenía de la iglesia en esos momentos? Imaginaros, cuando era adolescente y era joven, en la iglesia, pues obviamente, sobre todo si era adolescente o joven, pues sí que es cuando más alegre vas, porque hay chicos, hay chicas, empiezan a gustarte, es otra historia diferente. O empezamos realmente, como en nuestro caso, a poder vivir el Evangelio de una forma práctica. Bueno, el caso es que hay momentos en la cual la visión que tenía de la iglesia era perfecta, era bonita, pero había otras que no. Luego vino el tiempo cuando tengo que tomar la decisión, obviamente, de dejar, cuando estamos en Colombia, con toda la tensión que fui acumulando durante años. ¿Cuál era la visión que yo tenía de la iglesia? Muy dura, muy difícil, porque era lo que yo estaba viviendo en aquel momento, ¿cierto? Después han ido viniendo otros momentos, empezamos la obra aquí en Cammonic, hasta el día de hoy estamos aquí, pero lo que quiero decir con todo esto es que la conclusión es de que aunque yo haya visto y vivido la experiencia de la iglesia de muchas formas diferentes durante el tiempo, no es la enseñanza de la palabra de Dios la que cambia el concepto de iglesia o la enseñanza o visión de la iglesia. No, somos nosotros quienes cambiamos el concepto de iglesia. Somos nosotros, porque la palabra de Dios nunca ha cambiado, pero en cambio nosotros, nuestras vivencias, nuestras relaciones, es lo que puede hacer cambiar esa visión de la iglesia. Por lo tanto, esto es muy importante. Ya he dicho que aquí en Cammonic somos un grupo de hermanos muy variados, de diferentes iglesias, y cada uno sé que podrá tener una experiencia de lo que es la iglesia. Pero repito, la iglesia, el concepto de iglesia, no ha cambiado jamás, porque hubo uno que la diseñó, el Señor Jesucristo. Quienes cambiamos, somos nosotros en nuestra percepción. Entonces, quiero comentaros tres cosas muy importantes, tres puntos que para mí son importantes. El primero es que la iglesia es algo muy diferente de lo que a veces pensamos. Hay que ir al origen para poder definir qué es la iglesia. Y la definición que hoy puedo decir yo y puedo dar de lo que es la iglesia es que es un lugar de curación, un lugar de recuperación de heridas tanto físicas como anímicas o espirituales. Esto es lo que yo entiendo a día de hoy, ¿qué es la iglesia? Un lugar de recuperación. Es lo más parecido a un hospital, es lo más parecido a un centro de rehabilitación como la Viña, o es lo más parecido a una cárcel de 4 caminos como la que estoy visitando y estoy entrando. Es lo más parecido a cada uno de estos centros o lugares. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos lugares, sean hospitales, centros de rehabilitación o la cárcel, hay gente rota, hay gente quebrantada, hay gente que realmente ha sufrido, sufre y está pagando esas consecuencias. Y la iglesia, ¿qué fue en la mente del Señor Jesús? ¿Qué había en el corazón de Jesús cuando quiso formar su iglesia? Lo tenemos en la experiencia que él estuvo y vivió con sus discípulos durante aquellos 3 años. Y en sus palabras, tal como él las dice, no como yo digo o como yo me puedo inventar. El proyecto de iglesia de Jesús era este. Mateo 9, 12, 13. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto era el propósito de la iglesia, de comunidad que Jesús tenía. He venido no a sanar y a curar a los sanos, sino a los enfermos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Luego, Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el concepto de iglesia de Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y en alguna ocasión se tiene que enfadar con sus discípulos diciendo cosas así: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, generación incrédula y perversa? Cuando bajaba del monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque les había dado toda la instrucción, pero ellos no entendían lo más real, lo más básico,
lo que Jesús ya les había enseñado. Toda la vida de Jesús con sus discípulos, ¿en qué se centra? Se centra en trabajar con sus propias vidas, curándoles sus heridas espirituales, amándoles hasta el fin, entregando su vida por ellos y llamándoles amigos en vez de siervos. Entonces, cuando vemos a Jesús y vemos sus enseñanzas, nos damos cuenta cuál era el origen y el propósito de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, los apóstoles siguen más o menos en esa línea, en la misma línea que el Señor Jesús dijo. El apóstol Pablo hace una advertencia, ojo, en 1 Corintios, aquel que piensa que está firme, que mire que no caiga. Aquel que piensa que ya lo tiene todo, ojo con eso. Pero luego, los apóstoles, del apóstol Pablo, habla constantemente de la actividad que debemos hacer y realizar los unos a los otros para poder vivir en ese tipo de comunidad. Y habla, orad unos por otros, perdonaos, disciplinaos, confesad vuestras ofensas, y según unos por otros, aparece 100 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Porque justo ahí es donde realmente el Señor quiere seguir realizando, llevando a cabo su labor terapéutica con cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo he hablado de un hospital, de un centro de rehabilitación, de una prisión. Cada uno son lugares donde las personas o están pagando una serie de deudas o están recuperándose. Son personas en recuperación, ¿no? Pero nosotros, hermanos, nosotros aquí, hoy, también, y que nadie se lo olvide, ahora echate uno, que nadie se lo olvide que todos los que estamos aquí estamos también con necesidad de recuperación. ¿Quién no ha estado enfermo? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha pasado por una enfermedad? No todos hemos pasado por divorcios o separaciones, pero sí que algunos lo habéis vivido en vuestra propia carne. Habéis vivido problemas financieros, etcétera, etcétera. ¿Quién está libre? Incluso de adicciones. ¿Alguno puede decir, yo estoy libre de todo eso? Porque si es sincero se dará cuenta y reconocerá que también nosotros estamos enfermos. Somos de esos que hemos sido llamados, no porque éramos sanos, sino porque estábamos enfermos. Y aquí en la Iglesia es donde realmente el Señor quiere obrar la sanidad, sea espiritual, sea física, como también moral. Es aquí. Hemos estado orando por nuestro hermano Pedro, con todos los dolores que ha tenido. Hemos intentado que los dolores también fueran nuestros, aunque ha sido el Señor quien ha actuado y le ha dado los pasos. Pero cuando oras por alguien, te identificas, sufres con ese alguien, lo vives y te identificas con la labor que Dios ya está haciendo en su vida, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué aspectos de cada día deben ser restaurados? Mirad, mi conocimiento de mí mismo y de la propia palabra es uno de los medios que tengo que estar constantemente renovando. He dicho de mí mismo. A lo largo de mi vida he ido cambiando. Le decía, hoy sí, ha sido hoy, pero le he dicho una frase a Pepi, me ha salido, no sé por qué me ha salido. Digo, a mí, yo lo pasaba mejor cuando predicaba siendo joven a predicar ahora. Y esto es cierto. Yo lo paso muy mal ahora predicando. ¿Por qué? Joder, ya os lo he dicho antes. Este mensaje es un mensaje que he tenido que apropiar a mi propia vida. Y cuanto más conoces al Señor y más sabes y más experimentas su poder, más necesitas de su perdón, de humillarte delante de Él y de reconocer su grandeza y su poder. En vez de mi orgullo, mi conocimiento y mi vanagloria. O sea, cuanto más conoces al Señor, cuanto más cerca estás del Señor, más necesitas de Él y más te cuesta también a veces hablar de Él. Por lo tanto, en primer lugar, la Iglesia es un lugar de recuperación. Recuperación de nuestras heridas físicas, espirituales, emocionales, mentales, porque es el concepto de Iglesia que Jesús diseñó. En segundo lugar, la Iglesia es el lugar de encuentro comunitario con Cristo.
Repito, la iglesia es el lugar de encuentro comunitario con Cristo. Cada uno tenemos nuestro momento de devoción, de estudio de la palabra, de oración en nuestras casas. Madre mía, me está observando. O sea, ahora sí que voy a sufrir con el mensaje. Cada uno en su casa, en su interior, lo vive de una forma o de otra. Pero aquí en la iglesia es donde yo estoy hablando ahora. La iglesia, la comunidad, es un lugar en la cual nos encontramos con Cristo cada vez, cada día. Cada uno sabe los momentos, los encuentros personales que ha tenido con Cristo a lo largo de su vida, ¿cierto? Yo tuve uno impactante a los 14 años cuando me convertí y cuando acepté a Cristo en aquel pasaje que leía mi padre de Isaías 53. Fue el primer momento en el cual me di cuenta quién era Cristo para mí. Pero con Cristo he tenido que tener otros momentos, otros encuentros, ¿cierto? Quizás el último, no porque sea el último, sino el hecho de que más me impactó fue hace un año, más de un año, cuando en la ambulancia me llevaban porque había tenido 2 ictus seguidos, en una semana. Claro, ahí empiezas a ver, empiezas a pensar y justo en la ambulancia me acordaba de hacía, cuando yo tenía 14 años, que el milagro que dio sobre mi vida, del ataque de meningitis, que yo me vi fuera de la ambulancia. Bueno, pues aparecía una situación no igual, pero que me recordó todo lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo largo de mi vida. Y eso lo que me dice, lo que me enseña, es que yo he ido cambiando. Pero mi Cristo nunca ha cambiado. Siempre, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado protegiéndonos. Por lo tanto, cuando hablo a través de lo que es el encuentro con Cristo aquí en la iglesia, es a través de los elementos que Dios nos ha dado. Primero, su palabra, el estudio de la palabra, la Biblia. Una cosa es leer la Biblia en casa, pero aquí abrimos la palabra de Dios. Y cuando la abrimos aquí, ya, sea el hermano que sea que el que predique o el que da un testimonio, el que menciona un versículo, ya estamos teniendo un encuentro comunitario con la palabra de Dios, con el Dios de la palabra. Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. Me encontraréis en ellas, dice el Señor. O como dicen los discípulos yendo a Emaús, cuando Jesús se acerca y habla con ellos, y cuando ya Jesús se va, dicen, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La forma más directa y verdadera es siempre a través de las Escrituras. A través de la palabra tenemos un encuentro personal con Cristo. Por eso amar a las Escrituras, amar la palabra de Dios es amar a Dios. Es amar a nuestro Señor. Y es tener un encuentro personal con nuestro Dios. Nunca menos valoremos el mensaje de la palabra de Dios. Yo podría hablar 1000 palabras bonitas y bien preparadas, pero una sola frase de la palabra te va a hablar a ti de una forma muy diferente a como yo lo puedo hacer. Porque el Espíritu será el que te enseñe. Yo no sé hoy en este día, de lo que yo esté hablando, cuántas cosas vais a retener. A mí lo único que me importa es que el Espíritu pueda estar diciendo cosas a vuestro espíritu acerca de lo que Él quiera y como Él quiera. Yo solamente soy transmisor de lo que yo he aprendido de la palabra. Pero soy consciente que no voy a influenciar en vosotros. Será el Espíritu que habita en vosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, también está la palabra de Dios como un medio que Dios nos da para tener un encuentro con Él, pero también están las vivencias comunitarias, la oración, la Santa Cena, la evangelización, la obra social, los diferentes ministerios. La oración es la actividad comunitaria más difícil. Venir un domingo a la iglesia es día festivo, podemos venir, estamos acostumbrados, hemos adquirido la vida. Venir a orar durante la semana, como iglesia, como grupo de hermanos, eso es muy difícil. Muy difícil. Lo veis como iglesia, pero yo lo veo también como iglesias del Vallés. Es muy difícil separar un tiempo para venir a orar. ¿Por qué? Bueno, otra vez os digo, dice el Señor, y lo dice el Señor, no yo,
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponerse de acuerdo, pedir con fe. Eso no es fácil. Eso es una lucha interna. Eso es una lucha que tenemos que vivir. Pero somos llamados, la palabra de Dios nos habla acerca de la oración comunitaria, que sé que no es lo que más nos gusta, pero la palabra de Dios nos dice que la oración tiene un propósito. Orar con fe, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y si se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Él va a contestar. ¿Cuántas veces he podido observar y comprender cómo Dios ha actuado a través de la oración de muchos hermanos? Y muchos hermanos que hoy ya no están, que están con el Señor. Pero he podido ver cómo Dios ha bendecido a su iglesia a través de las oraciones. Pero también es verdad que la oración no es fácil, porque el apóstol Pablo ya nos lo decía. Él está hablando acerca de los engaños, las estrategias que Satanás usa. Y en Efesios 6, 10, sobre todo del 13 al 17, habla sobre la armadura de la fe. Esa armadura que tenemos que coger, ¿vale? Para estar preparados, para poder presentar fe, para saber que tenemos una defensa, que tenemos los recursos que Dios nos ha dado. Pero dice en el versículo 18, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con resistencia, con insistencia y perseverancia por todos los creyentes, y luego dice, y orad también por mí. Ese es el propósito de la oración comunitaria. Que podemos orar cada uno en su casa, muy bien, pero nadie puede quitar estos textos de la palabra de Dios. Nadie. Nadie. Porque son textos llenos de promesas que Dios nos da. Dependerá de nosotros que queramos o no, pero la oración comunitaria tiene poder, tiene fuerza, y su palabra dice la Santa Cena. Otro de los medios. Hoy, con cada domingo, tenemos esa oportunidad, ¿no? Y todos sabemos que en Hechos se nos dice que sobrevino temor a toda aquella población, a todas las personas, cuando los apóstoles salen a predicar, y decía que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿no? La Santa Cena es el recuerdo que tenemos, es el encuentro visual, simbólico, pero el encuentro con Cristo. Una cosa es el símbolo, el pan y el vino. Pero hermanos, cada vez que yo voy a tomar este pan y este vino, si no pienso en nada más, puedo pasar un momento de mi vida, unos minutos, desde que me entregan el pan hasta que me recogen la copita, y puedo estar pensando en otras cosas. Pero si soy consciente de que estoy recordando el sacrificio de Cristo que hizo por mí, que llevó mis pecados y que derramó su sangre, eso duele. Porque no puedes quedarte quieto. Eso te hace sufrir, eso te hace llorar. ¿Y quién no llora? Con lágrimas o sin lágrimas, cuando realmente recuerda lo que Cristo ha hecho por su vida. Esto es el encuentro también personal con Cristo, comunitario. Y así podríamos ir hablando también de otros elementos, el anunciar, el proclamar la palabra de Dios, el servir al Señor a través de diferentes ministerios, diferentes actividades, dentro y fuera de la iglesia. Por lo tanto, en primer lugar, la iglesia es un lugar de recuperación, un lugar terapéutico, espiritual, pero también es un lugar de encuentro con Cristo, un lugar donde podemos reunirnos con Él. Y voy por el tercer punto y con esto terminaré. Y ojo, lo que voy a decir ahora no va a ser tan fácil tampoco. Y decir si realmente lo vamos a hacer, lo hacemos o no lo hacemos. Solamente decirlo en una frase. La vida en la iglesia o la iglesia también sirve para nuestra preparación para la eternidad. Lo repito. La iglesia como preparación para el cielo. Sé que del cielo no nos gusta hablar. Yo sentí muchas veces, esto, el cielo, la palabra Apocalipsis, qué duro, qué difícil es. Y es como si automáticamente decimos, como no lo entendemos, como es tan difícil, no puedo, no quiero profundizar. Y estamos haciendo muy mal con esto. ¿Por qué?
Porque estamos ignorando la eternidad que vamos a vivir con Jesús. Estamos ignorando lo que va a ser la parte más larga de nuestra vida. Aquí en la tierra va a ser breve, y es breve, y será breve. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, y concretamente voy a leer un texto, porque hay muchísimos, pero el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Muy bien. Amén. Apocalipsis 19, 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones de los santos. Ojo con este texto. Hermanos, ojo con este texto. Creemos que estamos hablando de un lugar, de un momento concreto, que será cuando Cristo venga a buscarnos, que hayan resucitado los que murieron antes que nosotros y se celebre las bodas del Cordero. Cuando Cristo recibe a su iglesia, cuando vamos a estar siempre con Él. ¿Cierto? Pero no es eso solo. No nos podemos quedar con esa imagen, ni mucho menos. Porque aquí el apóstol, en esa revelación, dice alguna frase y está la clave de lo que os estoy diciendo. El lino fino significa las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Las acciones que realizaremos en el cielo, no. Son las acciones que estamos realizando aquí en la tierra. Aquí, cada día, cada momento. Lo que hagamos cada día, desde que conocimos al Señor, eso es lo que llevaremos al cielo. El cómo hemos hablado del Señor, cómo le hemos amado, cómo le estamos sirviendo, eso se llevará al cielo. Mira, siempre me gusta contar la experiencia de mis padres, porque de verdad para mí ha sido muy impresionante. Mis padres, en vida, de lo que ellos habían ahorrado y tal, lo pudieron ir repartiendo, digamos, con la familia. Fueron unas personas que dieron y se entregaron todo por su familia y por lo que no era su familia, iglesia, etc. El día que fallece mi madre, lo he dicho yo más aún, el día que fallece mi madre, en su cartilla hay justo el dinero para pagar su entierro. Justo. Pagamos el entierro. Y tuvimos que cerrar esa cuenta. No había nada más. Fueron personas que se entregaron, lo dieron todo. Pero sobre todo fueron personas que entregaron su vida al Señor, hicieron por los demás de forma desinteresada. Hablaron, sirvieron, oraron. ¿Y sabéis? Murieron desnudos como vinieron. No se llevaron nada de aquí. Pero todo lo que se han llevado al cielo son todas las acciones, todo el testimonio y vivencias que ellos hicieron durante toda su vida. Por eso la preparación del cielo no estará en el cielo, está aquí, está justo aquí, en mi día a día. Y a veces no valoramos todo eso, pero eso que hacemos cada día, esa pequeña acción o gran acción, eso, hermanos, nos lo llevamos al cielo, porque eso es lo que glorifica a nuestro Dios. Esto es lo que da testimonio de Él. Esto es como Dios actúa a través de nuestra vida y de nuestras acciones. Esas serán las acciones que estarán en el cielo. Por lo tanto, ¿verdad que cuando vamos de vacaciones nos preparamos, planificamos el lugar, el sitio, lo que nos va a costar, el viaje, etcétera, etcétera? Y no vamos a planificar y preparar la eternidad, hermanos. La iglesia, como comunidad, es un lugar para prepararnos para la eternidad. Porque no vamos a ir individualmente, vamos a ir como iglesia, como cuerpo. Por lo tanto, en ese sentido, yo quiero que, bueno, luego nos damos cuenta, ya no me alargo más, cómo Dios tiene una forma de ver diferente a nosotros. Nosotros, ¿cómo vemos? El cielo lo vemos en el futuro. Pero ¿cómo ve el cielo Dios?
lo ve en pasado y en presente. Él nos escogió, Él nos bendijo con toda bendición espiritual, nos bendijo en esos lugares celestiales. Algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Nos predestinó para ser adoptados, aceptos en amado, tenemos redención. Nos hizo sobreabundar en toda misericordia. Él nos dio a conocer el misterio de su heredad. En Él tuvimos herencia. O sea, todo esto Dios lo está viendo en pasado. Pero si vamos más allá, nos daremos cuenta de que nos dice en Efesios 2:5 que nos dio vida juntamente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó. Que estamos todavía aquí. No hemos pasado por la resurrección porque todavía los que estamos aquí no hemos pasado por la muerte. Pero ¿cómo lo ve Dios? Él nos ve ya que hemos resucitado en Cristo Jesús. Nos resucitó y además, ahí viene lo fuerte, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios está justo en lo que Él ya sabe que va a ser aquel lugar, aquel tiempo, aquel momento. Porque Él lo que lo hizo, lo que Él hizo hace 2000 años, ya lo ha hecho para toda la eternidad. Y nosotros hemos sido salvos por Él. Por lo tanto, hemos sido creados para buenas obras, hemos sido creados para hacer acciones justas, y todas estas obras son las que realmente nos llevaremos al cielo, hermanos. Los momentos más bonitos y maravillosos que hayamos vivido en la iglesia, que sé que hemos vivido mucho, sea adorando, sea sirviendo, de todos esos momentos no se podrán comparar con un simple segundo de lo que será y lo que viviremos en el cielo. Lo dice su palabra. Vale que no entendamos lo de la ciudad, la Nueva Jerusalén, no importa. Lo que debemos importar es que iremos allí con las acciones que aquí en la tierra hayamos hecho para el Señor. Y creo que, sobre todo, por muchos dolores y sacrificios que podamos haber vivido aquí en la tierra y que nos cuesten, nunca se podrá comparar con escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por lo tanto, hemos visto como la iglesia es un lugar de sanidad, de recuperación física y espiritual. Es un lugar de encuentro con Cristo, pero también es un lugar donde nos preparamos para la eternidad. Bien, la motivación que tengamos nosotros a venir a la iglesia va a influenciar en todos, en toda la iglesia. Sin actitudes, siendo consciente de que por qué Cristo nos ha juntado como iglesia. Si somos conscientes de lo que tenemos por delante, seguro que nuestra actitud va a cambiar y va a ser de edificación, va a ser de ayuda mutua. No quiero acabar esta predicación porque he hablado de la eternidad. He hablado de que un día partiremos, pero también tenemos que acordarnos que ya ha habido otros hermanos que han partido. Que aunque ellos todavía no están en el cielo, porque ese momento es el momento conjunto, donde los muertos resucitarán primero, luego seremos transformados los que estemos aquí cuando Cristo venga, pero como va a ser un abrir y cerrar de ojos, lo que suceda en aquel momento será en un momento en el cual nos encontramos todos juntos. Pero sí es verdad que hay muchos hermanos y hermanas que han partido con el Señor, o lo decimos así, aunque estén descansando, pero están en la presencia del Señor. Yo no puedo separar el concepto de iglesia que os he enseñado sin tener en cuenta a los hermanos que han estado con nosotros, que han vivido entre nosotros. Por eso, este vídeo ya lo había pasado una vez y la última vez no se pudo pasar porque hubo un pequeño problema. Pero quiero que veáis que con esta canción, Más allá del sol, recordemos a nuestros hermanos, recordemos lo que ellos han hecho y recordemos que formamos parte de esa iglesia. Cuando
pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé.